seculares que no son cristianos y ellos se enganchan ahí y dicen, no, no, la vuelta de Dios. Sí. Y eso se ha cogido como un cliché y ya tú estás en el mundo metiendo droga, haciendo... Entonces, hay que ver, o sea, qué es lo que el autor está diciendo. Joven que va y dice, mami, me encontré este pollo gringo de 5 libras. ¡Wow! Pero eso te lo puso Dios. Porque aquí lo que había era arroz vacío. ¡Wow, hijo! Nosotros, como ministros, como líderes, hemos distorsionado la palabra libertad o libertad con el libertinaje. Déjame un tanto eso, que muchas iglesias en estos últimos tiempos que están huyendo mucho, pero lo están mandando como a Saúl. Saúl vieron como que lo mandaron, pero no se sabe quién. Si la palabra no hace el trabajo en ese joven que está atado en la droga, que está atado en la prostitución, que está atado en el alcoholismo, o sea, en cualquier atadura tipo, o sea, si no es la palabra, oye, ese joven puede venir hoy llorando, porque ¿qué pasa muchos jóvenes llorando a la iglesia? El joven cristiano y hoy en día y siempre el evangelio ha sido como un llamado a la atención para muchas personas, pero hoy en día tiene un auge o ha alcanzado un nivel muy superior. Ya todo el mundo es cristiano porque está en la onda, para así decirlo, o es de moda. Hay una frase aportándola a eso que vemos hasta en los diferentes medios seculares que no son cristianos y ellos se enganchan ahí y dicen, no, no, la vuelta de Dios. Sí. Y eso se ha cogido como un cliché y ya tú estás en el mundo metiendo droga, haciendo de todo y cuando, no, porque yo sé que la vuelta de Dios. Y Sí. ya de que... Entonces, algo que está sonando mucho es de un caso particular que los jóvenes han adoptado el Dios con nosotros. Wow. Pero ¿para qué ellos adoptan el Dios con nosotros? Para ellos entienden que esto es como un salvoconducto para ellos delinquir. Sí. Es decir, Dios con nosotros, yo voy a salir a atracar, pero Dios conmigo. Y créalo, hermano, que no, se escucha raro, pero el delincuente se comienda a Dios para hacer fechoría. Ahora hay que ver. Que madruga Dios la ayuda, dice. Dios mío. Pero varón, el atracador se levantó primero que tú. Entonces sí, ahí para apuntar a eso, hay un versículo que se saca de ese texto, y es 4:3, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hay que ver, o sea, qué es lo que el autor está diciendo. Entonces, el mundo secular, el mundo en impiedad, toma esa parte y dice, pero todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo que hacer esa segunda, robamos una placa. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues adopto todo eso. Y sigo en esa corriente. Y ahí sigo en eso. ¿Qué tan desierto hay en cuanto, yéndonos un poquito al origen, en cuanto a cómo va declivando la juventud hacia los diferentes patrones conductuales que se va manifestando tanto en los bombardeos ideológicos como en los bombardeos tecnológicos y entre otros desafíos que enfrentan los jóvenes en diferentes escalas en cuanto a los entretenimientos y mucho más? Pero ¿qué tan desierto hay en cuanto a lo que se plantea desde el hogar en cuanto a lo que tiene que ver con la disciplina, la formación de los padres que van desde pequeño, como dice la palabra, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él, y siempre ponen ejemplo de la crianza de los antiguos con los padres presentes de ahora. Y uno de los ejemplos mayores que ponen es que un padre de los antiguos, cuando un hijo se encontraba, supongamos, 5 pesos, 5 cheles, para ponerlo un poco más hacia atrás, iba a la casa y decía, papi o mami, me encontré estos 5 cheles, y no era un regocijo, sino esto era ya casi un modo de tortura, que eso primero le daban una pela hasta que botaba el cuero, como dicen los antiguos, y después entonces iban
al lugar donde se lo encontró. Vamos, lléveme allá. Exacto. Entonces, cuando iba allá, entonces le decía, póngalo donde mismo te lo encontró. Dios mío. Y entonces, si fue un contén, lo tenía que dejar ahí. Y entonces regresaba con él. Entonces, allá de camino, le iba dando la famosa pela que era de sílaba, que era yo, te, ti, je. Que no le hicieron. Y eso era. Ahora, cuando ese joven se encontraba con esta situación nuevamente, que se encontraba algo, lo miraba y dejaba eso ahí porque sabía que el problema era más grande. Ahora, en la sociedad actual, vemos que un joven que va y dice, mami, me encontré este pollo gringo de 5 libras. ¡Wow! Pero eso te lo puso Dios. Porque aquí lo que había era arroz vacío. ¡Wow, mi hijo! Sí, qué bueno. Y después va entonces con un motor y dice, ¡wow! Eso te lo puso Dios porque aquí estábamos a pie. Necesitaba un motor y sucesivamente, como dicen los viejos, de que pronto tú vas a encontrarte un policía. O sea, ¿qué tan desierto se debe? Sabemos todos los bombardeos en la juventud que tiene, como lo expliqué al principio, pero ¿qué tan desierto hay ese fundamento de los padres desde el principio hasta el área de la adolescencia? ¿Qué tan influyente esa parte, ese papel fundamental de los padres? ¿Es muy fundamental o qué porcentaje ahí pueden eso? Me voy a aportar a eso que tú dices. Luego mi hermano Jens va a continuar porque él es el que está criando. Pero, por ejemplo, en el caso mío, yo no vengo de un hogar estable. Y eso es fundamental para el desarrollo de un individuo. Porque en el hogar, nosotros vemos en las escrituras que Dios da un diseño de la familia. Entonces es una estructura fundamental para el bienestar, tanto de una nación como de la sociedad. Así es. Porque el joven, cuando se desarrolla en un hogar, que está el padre, que está esa cabeza masculina, que está esa parte femenina, él tiene una estabilidad emocional. Y él crea una identidad porque él ve cómo el padre es la cabeza del hogar y cómo es la autoridad. No una autoridad que impone, sino una autoridad que lidera. Así Entonces, él va formando eso en su cerebro y eso va adoptándolo. Entonces, él se va criando con esa masculinidad sana, pero también ve esa parte de lo femenino, esa parte tierna, esa parte amorosa. Y él se va desarrollando y cuando forma una familia, él va a tratar a su esposa como él vio que su padre trató a su madre. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día vemos que ya no hay una responsabilidad en los hogares. Entonces, el niño que sale de un hogar sin fundamento no tiene identidad. Así es. Porque no la ve. Entonces, el niño, yo que trabajo en la calle del Sol, veo a muchos niños que deambulan por esa área, que no, o sea, tú lo ves y tú dices, pero que no tienen un padre, que no tienen una madre. Recuerdo que hace un año nosotros encontramos a un niño, como casi de 2 años, caminando en la calle del Sol. Llamamos a las autoridades y todo para ver, y después a la semana pasa. Pero con una percha de la... No, nada, deambulando. Ok. Dios mío. Deambulando, o sea, ¿qué tú estás formando en ese? O sea, ¿qué está formando ese niño para sí? Si él no tiene hacia dónde acudir. Entonces, ¿qué pasa? Esos son los retos también que la generación que continúa está viviendo. Ya los pilares no se están plasmando en los hogares. Entonces, es como cuando una generación quita a Dios del centro y pone al hombre. Entonces, ahora lo que son las ideas del hombre. Sí. Entonces ahora vemos toda esta ideología, todas estas ideas filosóficas de que ahora, no, mira, la mujer no tiene que someterse a un hogar, pero que la mujer no está sometida a un hogar obligatorio, es por diseño. Exactamente. Entonces ahora se nos vende todo eso. ¿Y qué es lo que están haciendo? Empodérate. No le friegue, no le cocine, dale un calderazo. Tú eres una mujer de Dios. Dime. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, como tú tienes un hijo, tú lo dejas porque ahora tú quieres vivir tu vida. Entonces el niño ahora está abandonado. Así es. Empieza a crear todas esas carencias emocionales y el niño se cría sin una identidad. Y sin... Wow. No quiero aportar algo en ese punto.
porque según el pueblo hebreo cuando un niño nace, lo primero, cuando ya tiene una cierta edad, lo mandan a una persona que lo lidere, que le dé formación. Ya como a los 5 años, creo que los 6 años, 7, ya tiene que saberse la Torá. ¿Entiendes? Entonces, en el pueblo hebreo, de que un niño ya tiene un chin de conocimiento, ya lo incluye en un lugar para que le den una formación. Por eso el mismo Samuel dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Es lo que está diciendo, de aquí va a salir la educación de mis hijos antes de salir allá afuera. Entonces, la mayoría de personas en estos últimos tiempos que estamos viviendo, lo sacan allá afuera y después quieren darle formación en la casa. Después que ese chamaquito coge la calle, que se vuelve un delincuente, entonces ahí quieren retenerlo y quieren darle una formación a la cual ya lo formaron para allá afuera. Porque el problema no es cuál es la educación que le dieron, cómo se la dieron. Porque para allá afuera se dan muchas cosas tremendas. Muchos dicen que la verdadera no llaman educación sale allá afuera. Dicen, no, yo estoy en la universidad de la calle. Por eso es la universidad del diablo. Allá te matan por ¿Cómo el así? Claro, porque allá afuera, ¿qué educación va a llevar? Un día hay droga, hay prostitución, hay robo, hay engaño, hay metida en medio. Veo un chamaquito de 10 años, 12 años creo que fue, un tay, y me recuerdo que lo mataron. Sí. Un amiguito lo vendió. Chiquito. Le dieron un montón. Entonces, Sí. ¿dónde estaban los padres? El padre le decía a la madre, mira, vamos a entregar al muchacho, y yo creo que me lo matan. La mamá, no, muchacho está bien. Al padre le decía, que se la envíen el tigre. Pero lo más que podemos ver, que ahí mismo podemos observar que en el momento del velorio, ellos graban un video de todo, la mujer celebrando y de toda la madre. O sea, ahí vemos que no hay un carácter, ¿verdad? Como que formación, cumplió el propósito del muchacho. Exacto. Eso va de la mano con lo que yo quiero decir. Gracias a las personas que están colaborando con las estrellas ahí. Sigan sembrando. Gracias a mi esposa, Joana Dora, que ha sembrado 100 estrellas ahí. Dios te bendiga. Sí. Muy fuerte. Con algo que dijo Jaycee y dándole seguimiento a la cita que dijo Joel, de instruir al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Todos estamos siendo instruidos. La pregunta es, ¿para qué te están instruyendo? ¿Para qué camino te están instruyendo? Todos estamos siendo instruidos. Tú vengas padre, tú vengas, sea abuelo, porque todos estamos instruidos por la Siempre vida. estás por lo que sea. aprendiendo. Siempre estás aprendiendo, pero ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Porque el fin original de Dios, que acuerdo de tu reino, es hacer su voluntad y que tú estés dentro de un hogar y que la generación siga caminando durante las directrices que ya él implementó. Pero entonces, eso no es lo que nosotros estamos viendo hoy. Y referente a algo más que habló sobre la pregunta que usted hizo, del tema de que cuánto influye en nosotros la crianza de nuestros padres, a nivel de que ya cuando nosotros llegamos a adultos, no podemos ignorar la parte de la inocencia. ¿Por qué? Porque hay una parte de nuestra vida en la que nosotros somos inocentes y creemos que lo que nos están enseñando ya lo. Que cuando llegamos a adultos nos damos cuenta con los errores que cometemos. Wow, papi no me enseñó lo que me tenía que enseñar. Papi no me enseñó, por ejemplo, a mí en mi parte, a mí me pasó algo muy parecido, ya para dejarlo hablar. Y fue que mi papá es un excelente padre, pero en esa parte del dinero, él no me enseñó a ahorrar, él me enseñó a gastar. Por eso yo te digo, ¿en qué estamos siendo instruidos? Entonces, cuando llegué a adulta, que pasé tantas situaciones difíciles, por no ser una persona con buena administración, yo dije, wow, él debe enseñarme esto, no lo otro. Porque en realidad él no lo hizo por mal, porque él creyó que darme todo estaba bien, pero eso no es, porque muchas veces la falta, nosotros creemos que está bien, en mi edad yo decía, wow, mi papá eso no da todo, pero a la adultez dice, wow, eso no fue lo que debió de enseñarme. O sea, mi inocencia me hizo entender que lo que mi papá, entonces no puedo ignorar esa parte, de que hay una parte del tiempo de nuestra vida que nosotros somos inocentes a la injusticia. Así es. Pues bien, hay una cita que no podemos borrar, que es una de las que yo más cito a la hora de hablar de los jóvenes, que es Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra mía, la palabra de fulano, la palabra de perencero, no. Con guardar la palabra de Dios. Como te dijo Ramón, cuando ya un joven tiene instrucción en la palabra, y guarda la palabra, porque no es que yo la sepa, es que yo la aplique. Hay una diferencia. Y hay patrones que nosotros tenemos que romper.
lo mismo que dijo Cintia. A ella no le enseñaron a orar, su padre, pero al padre de ella le enseñaron lo mismo. Entonces, nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor tenemos que ir rompiendo patrones para no hacerle daño a nuestros hijos. Y usted dirá, ¿cómo así? No, yo en mi caso tengo 2 niños, muchos los conocen por ahí. Yo no soy un ogro, pero tampoco soy una yogueta. No, que no, claro, tan dulce para ellos, porque hay algo que Dios mío. no puede ignorar. Que esa parte amorosa, pero esa parte fuerte que ellos necesitan en un momento determinado, tienen que estar ahí. ¿Por qué? Porque se nos van de la mano. Ya los muchachitos de ahora no nacen como con ese temor que nosotros, nuestra generación, tenía. Como por ejemplo, los niños de ahora quieren algo y hacen berrinche. Antes usted no hacía eso. Entonces el cuco no funciona para ellos. No, que Es no hay el cuco. No, que no hay cuco. El cuco son ellos. Son ellos. Dios Ay, mío. Son ellos. Ya son montricos pequeños que tú quisieras desaparecer. Wow. Pero para eso Dios nos da la sabiduría a nosotros como padres de direccionar de manera correcta, de educar, de incluir a nuestros hijos. Porque ahí Jeffrey y yo, en una ocasión fuimos a un taller en su congregación que hablaban sobre eso. Y hay un versículo que nosotros incluye al niño en su camino y cuando no, ¡epa! Si fuera así, todos fueran ministros. No, es que hay un cumplimiento ahí, pero es cuando hay una instrucción, ¿entiendes? Entonces, observamos nosotros hoy en día en la actualidad que Joel toca esa pregunta. Tú sabes que ahora ya a los niños no se les puede dar. Ya tú sí le das una pela ya y No. te ven y te graban y te suben para las redes. con Y viene y se lleva a los muchachos como que si son de ellos. Sí. Una intervención. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que corregir nuestros niños con vara. Sí. Ahora, yo para darle a mis hijos tengo que hablarle 10 veces. Es un ejemplo. Porque no es a la primera que tú le vas a dar un puestazo, porque a nosotros era la primera. Sin amagar mucho. No, ni hablar. Ni hablar, ni a la primera. Pero cuando ya tú vas llevando al niño a un diálogo y lo vas haciendo entender, ya le entiende que cuando tú le estás dando o le estás corrigiendo, fue porque él se dio ese nivel de confianza que tú le diste. ¿Qué pasa, varón, con la capital pasaron 2 veces 2 mujeres que Por la boca. por ir darle una pequeña pelita al niño, se pasaron contenta y lo mandan al otro lado. Entonces se pasaron, lo mataron, varón. Esa no era una pequeña pela, eso era una No, agresión. porque eso fue lo que ella dijo. Yo no quería llegar a ese extremo, pero la ira me llenó, me arropó y sin darme cuenta, lo pasé para el otro lado, muchachos. Entonces, con Angry Birds, la dureza de muchas madres, de muchos padres, van haciendo ese método. Entonces, en los Estados Unidos, una gente no puede dar un hijo. Porque en los Estados Unidos crían un niño, le dan todo el niño, pero no le tocan a ese muchacho. Esos muchachos, los padres son los Estados Unidos. Porque ellos lo mantienen de un todo. Dios Entonces, mío. aquí, tú le das, te quieren aplicar la misma ley, porque ellos no dan nada. ¡Ay, Dios mío! Mire, la diferencia. Aquí hay monstruos, Entonces, ya una cosa. pero allá no hay monstruos, allá hay fenómenos. Cuidado, le voy. Porque esos niños van a una escuela Ya y matan a ti, tienen un gati que está ahí. No, y hay que diferenciar el tema de la corrección es el maltrato y la corrección. Que son dos Porque no es lo mismo tú darle una pela con amor a un hijo, ¿sabes? Porque yo voy a decir, a mí me puede dar a mi hijo. Y yo mismo le doy su pela y yo misma la curo. Pero hay otra cosa que hacen los padres hoy en día, que es el maltrato. Sí, claro. Lo jalan, mira, yo he visto padres que lo golpean de tal manera que le dejan una golpiza en el cuerpo. Eso no es una corrección, eso es un maltrato. Eso es un abuso infantil. ¿Y qué hay tan desierto? Colaborando con lo que Sí, me estaba sí. hablando. María, ¿tú estabas? Yo soy maestra. He trabajado en todas las edades y ahora más trabajando con niños. Entonces es increíble cómo el sistema de educación ahora mismo está que, por ejemplo, ya a los niños no se les dice el castigo,
sino el rincón de reflexión. Y yo digo, de cierto modo, eso está mal. ¿Por qué? Porque toda acción tiene una reacción, tiene una consecuencia. Entonces, si uno dice, no, porque el rincón de reflexión, si ellos cometieron algo mal, hay que enseñar lo que está mal y que deben mejorarlo. Porque entonces, si siguen así, dicen, no, porque tú nada más le dices, no, no sé por qué hacer, y dejarlo así, ellos no se van, porque por ejemplo, yo trabajo con niños cada rato y ellos le dan un golpe, un niño de 3 años, de 4 años, le dan un golpe que se ve de cierto modo como que tiene maldad, la maldad. El niño está tranquilo y viene el otro tal, le dan y le dan. Entonces uno dice, pero ¿por qué? Y ellos dicen, piden perdón, pero lo hacen porque en la casa le dicen, cuando tú haces algo, pide perdón, pero no le enseñan el significado verdadero de perdón. No es que tú vas a pedir perdón simplemente porque yo te voy a lastimar conscientemente y luego tú vas a pedir perdón. Si no es así, sino que primero yo voy a reaccionar. Si eso te va a hacer bien o te va a hacer mal, antes de yo pensar en pedir perdón. Antes que tú, quiero aportar la idea de Jensi a la de ella. Y es que yo veo que incluso a nosotros nos lo han enseñado y es comprarnos la obediencia. Ay, ay, ay. Y eso no cambia el corazón. Mira, no te voy a llevar a comer helado porque tú te portas mal. No, tú me estás comprando la obediencia y eso no cambia. O sea, tú decirme a mí que tú no me vas a llevar a un sitio, al niño, tú decirle, mira, no te voy a llevar a Entiendo lo comer que es la pizza, manipulación. O si pasa de curso, o si pasa de curso, te voy a comprar la bicicleta. le Ay, está no, con- eso mete una presión psicológica. no solo una presión, sino que tú no estás tratando con el problema. Y yo entiendo, yo no tengo hijos, pero entiendo bíblicamente que hay que hacer un balance. Tú tienes que instruir al niño en el área teológica, el área bíblica, de qué la Biblia dice en cuanto a nosotros como criaturas. O sea, nosotros venimos dañados por el pecado. O sea, el niño, que sea niño, tú lo ves que cuando hace un berrinche es porque el deseo de su corazón es estar en el centro y que tú hagas lo que él quiere. Porque ya eso se refleja en nosotros como adultos. Pero en el niño se refleja de temprana edad, que hay una rebelión en el corazón. Y eso, ustedes como padres, hay que hacer un balance y ir al corazón del problema. Y decir, espérate, que aquí lo que hay es un problema de orgullo, problema de ego, de que, mire el ejemplo, tú le das un juguete al niño, le das otro. Tú le das 3 juguetes al otro y él quiere quitarle los 3 de aquel, que hace con los 2 de él y con los 3 de aquel. O sea que es un problema de ego. No es un problema, que la mente, no, es que él es una criatura, como dice la escritura, que como dice el salmista, es aquí que en pecado me concibió mi madre. O sea, es que el niño viene con una rebelión. Y nosotros como creyentes tenemos que identificar eso. No, y que así como el niño uno va desarrollando desde las cosas positivas, también se van destacando las negativas. Tú puedes desarrollar orgullo, ira. Por ejemplo, mira, mi hija desarrolló algo que realmente no es nada, se parece a mí, que ella no le gusta mucho pedir perdón. A ella hay que darle una terapia cuando ella hace algo para que ella, porque ella está desarrollando orgullo. Entonces, eso es algo que uno tiene que trabajar porque también los niños desarrollan sus cosas negativas. Sí. Y hay algo más fuerte, varón, sobre lo que usted estaba diciendo, de premiar al niño para que haga lo que uno quiere. No se Pero puede. hay otros que lo hacen inversa. Le dan un regalo al niño cuando hacen algo malo. Negociando la obediencia. ¿Cómo ¿Cómo así? así? ¿Cómo ¿Cómo así, nene? Explique eso ahí bien. Tú estás en la escuela, popular no te está empujando, métele un pecozón. Estudia la violencia. No estás instruyendo la violencia. Porque yo conozco un par de gente, que yo he llegado, par de militares míos cercanos, que he oído la esposa y el amigo mío, porque tú me tienes a mí ya incómodo, porque tú quieres que cuando fulano hace algo malo, que yo le compro un celular, le compre unos tenis, le compre esto. Pero ¿cómo tú quieres que yo lo bendiga si él está haciendo la cosa mala? Ahora que haga la cosa buena, que yo me despojo. Pero si lo está haciendo mal, yo no puedo darle el asunto. Sí. Entonces es una manipulación contraria a que haga lo bueno para yo darte. Entonces otra parte Pues, es ahí es peor todavía. que tú le das la pela, ¿verdad? Se la diste y lo dejaste que se durmiera. No, dale la pela después que calme la marea. Pastoréalo. ¿Sabes por qué yo te di la pela? Por esto. ¿Sabes qué dice la escritura? ¿Sabes? Yo también soy así. Entonces, el Señor me está disciplinando a mí. Y yo como padre o tío tuyo te estoy disciplinando.
Wow. O sea, eso me pasó anoche con mi sobrino. Llegó donde mi hermana, mira, le quité la televisión porque ella anteriormente, porque el Señor nos va transformando y nos va haciendo darnos cuenta de nuestros pecados y cómo Él nos disciplina, nos aprieta, pero también nos viene con cuerdas de amor. Yo lo que dije, "Ven acá, que no, ¿qué? Porque yo, mira, lo primero que tú tienes una responsabilidad. Si tú llegas de la escuela hay que fregar, porque ya, son responsabilidades que te tocan a ti, no se las puedes dejar a no, que digo, pues mira, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es, ya, y mira, va, listo. O sea, si llego como un guerrero dando golpes, no, o sea, no, yo hablo, ¿cuál es el problema este? Mira, y tú tocaste un tema muy importante, que es el tema de cuando tú enseñas a tus hijos la responsabilidad. Porque, por ejemplo, porque una de las primeras responsabilidades que tú puedes tener, porque a ellos o los niños empiezan a decir lo que no puedan aplicar, que todos los días mujer que venía de escuela. Usted tiene que entender que es su compromiso, esa es su responsabilidad de él. Yo a la hija mía se lo digo, le digo yo, no es a mí que me van a quemar, no es a mí que me van a poner mal, no soy yo que voy a coger ese examen, eres tú. Entonces, a veces nosotros nos descuidamos, entonces cuando llega el final de año, que viene la nota, entonces nosotros venimos con nuestros hijos a decirle de todo, a castigarlos, pero ¿cuál fue el proceso que yo le enseñé durante el año completo? Le enseñé yo que tenía una responsabilidad, me dediqué con ellos también, esa es otra parte, que muchas veces no dedicamos nosotros. Hay padres que ni siquiera van a la escuela y le caen de sorpresa a sus hijos a ver que están, que ni siquiera conocen el nombre de los profesores de sus hijos. Porque estamos muy ocupados en otras cosas y esa parte no la trabajamos, cosas que también afectan lo que es nuestra generación. Sí, Sí. Hay una pregunta antes de que prosigan los demás. Jensi explicó, ¿verdad? Y leyó el texto del Salmo 119, verso 9, donde dice con qué limpiará el joven sus caminos y especifica claramente con guardar la palabra. Ahora bien, hoy en día podemos observar que aún mismo en muchos creyentes, personas que tienen sus hijos, en vez de instruirlo en la palabra a la persona, a los jóvenes que van creciendo, no le hablan ni de la escritura, sino que dejan que esas personas crezcan ellos mismos según van observando lo que ven en la escuela. Muchas veces la formación quieren que se la den en la escuela, sí, pero es desde casa que tiene que estar formado. O sea, es allí, como hablaban ustedes al principio, la familia, o sea, la familia que le da ese carácter. Por eso hoy en día vemos niños que quizás no tienen tanta edad, pero tienen principios establecidos por la palabra y tienen un fundamento, y todo el que lo ve y lo observa dice, wow, por ese niño un ejemplo. te voy a decir algo que me pasó esta semana. Yo estaba hablando con alguien y yo hice algunas acciones que no reflexioné. Y después, fui a orar y comencé a pensar. Digo, ok, yo tuve falta de educación en lo que hice. Entonces, al otro día, yo hablé con esa persona y le pedí perdón, le pedí disculpas. Entonces, ahí reflexioné y dije, espérate, muchas veces a los niños se les juzga y dicen, bro, incluso los mismos padres, y tú no vas a la escuela y esa falta de educación, no. Porque la educación empieza en el hogar, Exacto. los buenos días, el perdón, cómo estás, o sea, todo eso empieza en el hogar. En el hogar. No creas tú que un profesor te tiene que educar, hijo. Sí, en la escuela reciben educación, formación de cosas que ellos van aprendiendo para desarrollarse, que como profesora, pero la educación fundamental es en el hogar. Hay una pregunta detrás de cámara, póngale el micrófono ya. Yo quiero Y y voy a dar a muchos cristianos que quizá le pueda hacer un hoyo. Y es que la conducta del niño dice mucho de la responsabilidad de los padres. No hay niño tan malo si no hay padres irresponsables y con falta de carácter. Una de las situaciones que hoy como cristianos usted ve en la iglesia, que el niño corre en el patio de su casa, corre en su casa, pero también va a correr a la iglesia. Cuando usted como cristiano o como persona, usted educa a su hijo en su casa, yo creo que cuando sale no se va a comportar mal. Yo veo muchos niños que en la iglesia van a correr
Cuando yo tenía a mi niño pequeño, yo lo concienticé primero, hablé con él, tuve un diálogo, le dije, mira, la iglesia, la Biblia establece que se va a adorar a Dios. Allí no se puede correr, no se puede hacer esto. El día que tú lo hagas, yo te voy a dar. Pues pasó en una ocasión que llega el niño, como el niño, el bebé del pastor, se tomaron su día para correr en la iglesia. Yo lo llevo a la casa, le digo, te concientizo. Ellos te dije a ti que yo te iba a hacer cuando tú corrieras, porque en la iglesia no se corre. En la iglesia no es para caminar, en la iglesia es para escuchar palabra de Dios. Recuerdo que cuando el niño volvió lo hice, yo le di 5 puestazos, lo peleé, lo discutí, yo le dije, tú sabes por qué yo te voy a dar. ¿Qué tú hiciste hoy? Que no estuvo bien. Que tú sabes que, o sea, tú concientizas, porque el nivel de responsabilidad que tú tienes, primeramente de concientizar a tu hijo, de tener un diálogo con él. Pero le voy a decir algo, si hay una depravación en la generación, quizá hay una parte que viene por la palabra que tú decías ahorita, que viene de descendencia, que puede ser palabra de maldiciones, que muchos arrastran y traen un comportamiento, etcétera. Pero hoy en día, si la sociedad está como está, es por la falta de la responsabilidad y carácter de muchos padres, que esto no implica que usted sea cristiano o no sea cristiano. Yo creo que el llamado hoy en día a los padres principalmente que estamos criando es un llamado un poquito más de conciencia y de responsabilidad con sus hijos. Cuando usted ve a un niño inquieto o lo ve con una situación, averigüe a su padre. Dios le bendiga. Hay una pregunta muy puntual que hace por aquí la audiencia con respecto a cuál es el papel fundamental de la iglesia de este tiempo frente a las carencias de los jóvenes que están enfrentando sus diferentes retos en el crecimiento de hoy en día. Sabemos que el mundo ha cambiado de una manera trágica, no para bien. Entonces, ¿cuál sería el papel fundamental de la iglesia en este tiempo si el rol de la iglesia se está estableciendo y cumpliendo en cuanto a la demanda que tienen los jóvenes de las orientaciones tanto profesionales como las intervenciones ministeriales para equipar a una juventud que está enfrentando un desafío, que en la inmadurez pues toman decisiones adversas a destiempo y enfrentan diferentes problemáticas por no tener un consejo sabio, que diríamos, o una intervención de la entidad que ciertamente tiene la autoridad, como es la iglesia, para regular esta parte y poder crear una campaña de lo que podemos decir de valores hacia esa parte, no simplemente de manera directa con un mensaje global para la iglesia, sino en especial puntualmente a la juventud. ¿Qué rol fundamental en esta parte está teniendo la iglesia y se está cumpliendo el compromiso con eso? Por ejemplo, mira, si nosotros, eso es algo bien claro, pero hay personas que no entienden, que creen que la institución en sí es la responsable. Y note algo, esa pregunta está con relación a lo que está escribiendo. Sea una generación que no solo asiste a la iglesia, sino que sea la iglesia. Amén. A los jóvenes, ¿verdad? Que sea una generación que represente a Cristo donde quiera que esté. Pero otra cosa más, que nosotros como ministros, como líderes, hemos distorsionado la palabra libertad o libertad con el libertinaje. Ya para que el joven se quede, ya para que el joven pertenezca, yo tengo que ser flexible con la palabra y no hay variación en ella. Tú no puedes
para que el joven se quede en el evangelio, aplicarle paño tibio, que tú puedes hacer esto, que tú te puedes tatuar, que tú puedes hacer Eso lo no es nada. otro, que tú puedes brincar, que tú puedes bailar, que tú puedes hacer lo otro, que eso no es nada. Dulce, Eso es humo. Métele humo y de todo eso. Entonces, lo que tú estás Y lo viendo hoy en discoteca. día no es más que una dobleza, una flaqueza en cuanto a los líderes con la juventud. No es que tú seas un ogro, no es que tú seas un pastor, un ogro. No, tienes que pastorear. Pero pastorearla ¿con qué? Con métodos humanos. Han funcionado hoy en día. No. Lo que han querido introducirle tanto a la formación del joven o del niño, todos estos métodos de que para que el niño cree que es un ambiente sano, saludable, que no se le dé dolor, están más peores. Hago esa pregunta para seguirlo, que siga fluyendo en ese mismo hilo, hermano Jensi, porque vemos la carencia no de manera exterior, sino de manera interna, que estamos viendo que estamos perdiendo una generación de jóvenes dentro de nuestras congregaciones, Sí, ahí voy. que están desertando de nuestras congregaciones, y vemos que hay un detracto del liderazgo sectario que está prefiriendo mejor un apartamiento del joven a que pueda hacer una vida de fe donde él pueda seguir a Cristo a plenitud, una comunidad que esté cómodo, que entienda que puede seguir dentro de la fe, no con libertinaje, sino con la palabra que se encuentre cómoda allí. Entonces eso trae una polémica y una persecución, y es algo que no estamos viendo, una orientación como de un padre hacia un hijo, sino que quien era tu padre hoy, mañana, a la hora en punto que pase este desafío, se va a convertir en tu perseguidor, se va a convertir esa paternidad que tú tenías, ese trato como un padre, ya mañana cuando tú no seas útil dentro de esa comunidad de fe, entonces tú serás, tú serás mañana perseguido y atacado, pero no te están viendo como Dios te ve, como alguien valioso independientemente. Entonces, eso es algo que ciertamente tenemos que tomar en cuenta, los sistemas de liderazgo internos, para poder procrear jóvenes internamente que proyecten la seguridad de la fe, y que los que están afuera digan, yo quiero ser un joven de Dios, porque ahí está Dios en ese joven. Pero no un joven de Dios dentro de la iglesia que tú lo ves con cabizbajo, y tú le preguntas, Dios te bendiga, varón, pues levanta ese cajo. Tú lo ves en depresión, ansiedad, atado a la pornografía, con un sinnúmero de problemas internos, y entonces está diciendo gloria a Dios, aleluya, y lo más lejos que está es de una vida con Dios. Entonces, esos problemas y esa carencia de los jóvenes actuales internos en el grupo eclesiástico, yo creo que debe haber una transformación de adentro hacia afuera, para que sea un impacto a los jóvenes de afuera y digan, yo quiero ser como ese joven. Sí. Porque los jóvenes impactan jóvenes. Un ejemplo, el problema mayor que he enfrentado y la crisis del pastorado de este tiempo es que piensan que desde su postura van a conectar con jóvenes que hace tiempo que se les fue la bola, mi hermano. Usted tiene que soltarle eso a los jóvenes, que son los que traen jóvenes, porque cada pez tiene una carnada diferente. Entonces los jóvenes, pero no jóvenes que vayan con flow del mundo, no. Jóvenes que están llenos de Dios, porque están enamorados de Dios, porque dentro de su comunidad de fe están retroalimentados con ese amor paterno que lo inyecta. Vamos, traigan los jóvenes, péquenlo, ustedes pueden, ustedes tienen el poder de Dios. ¿Me entiendes? Pero hoy en día vemos que se levanta un equipo de jóvenes que va a hacer un trabajo estructural y le hacen guerra y comienzan un sinnúmero. ¿Para dónde ustedes van? No, ¿cuáles son los proyectos? Dígame la planificación desde que empieza hasta que termina. No, yo tengo que saber. Espérate, no, aguanta. Entonces, muchas veces eso crea una distorsión y un desánimo dentro de la juventud, del joven que fluya. Y probablemente ese pastor en su tiempo de juventud, es probable que fue el macaco duro y no está entendiendo el proceso de la juventud. No desviemos el estudio. No, porque estamos dentro de la juventud. Estudio, pero para que bien, porque ya le estamos dirigiendo la responsabilidad a un hombre que cuando tiene que comenzar los valores,
Por eso fue que Josué en ningún momento le preguntó a su casa, a su familia, ¿ustedes van a ser cristianos? ¿Tú vas a ser cristiano? No. Josué dijo con una postura firme, mi casa y yo serviremos a Jehová. En pocas palabras, él dijo, el que no es cristiano aquí no va a estar. Y se escucha duro, pero en la enseñanza que nos dieron a mí ayer, mire, usted tiene que ser un padre para ese hijo. Pero cuando usted tiene principios cristianos y el hijo tiene mayoría de edad y no quiere someterse a esos principios, doble acotado. Entonces, note algo, la mayoría de jóvenes que están en el evangelio son hijos de padres cristianos. Un sinnúmero de la mayoría. Yo hablo por mí y por lo que he visto. La mayoría de los que estamos aquí fuimos instruidos por nuestros padres o por alguien, ¿verdad? No llegamos así. Pero la mayoría, entonces, nosotros como hijos de padres cristianos, reflejamos a Cristo en ciertos puntos y atraemos jóvenes, porque con la mayoría de personas que tú te relacionas fuera de horario de culto, es con personas que no son cristianos. La mayoría, entonces, si tú no causas un impacto como joven, por eso es que la formación en el hogar es tan importante. Porque cuando ya tú reflejas a Cristo, tú no tienes que luchar con el amigo, tú no tienes que luchar con el joven. ¿Y qué vamos a hacer, hermano Jensi, con el 95% de los jóvenes que llegan a la iglesia de hogares disfuncionales y encuentran este disparate dentro de la congregación? Entonces esa gente no hay esperanza, porque ni hay en el hogar que no crecieron con padres, ni en la iglesia tampoco. Entonces se jodieron. Entonces, si la iglesia no es un modelo de familia, es imposible que la familia sea un modelo. Wow. La iglesia es el modelo de familia aprobado por Dios. Si la iglesia no es un modelo de familia, el modelo de familia natural se cayó. No existe un modelo de familia natural si no hay un modelo de iglesia. El modelo de familia original es el modelo de la iglesia. Si la iglesia no funciona como una familia correcta, no hay modelo de familia natural, porque estamos estableciendo que un modelo de familia que tenga principios y tenga valores, entonces podrá comunicar un modelo saludable a una sociedad que se pierde. Y eso es indiscutible, que eso no se puede. Porque lo que la gente necesita es un modelo de fe, que es el modelo autorizado. ¿Qué es lo que necesita este mundo? Más hogares que tengan padre y madre con responsabilidad. No, lo que necesita este mundo, ciertamente, que todos los organismos están estableciendo ante esta carencia mundial, necesita la manifestación de los hijos de Dios como la familia de la fe, que es el punto correcto para poder nosotros enfocarnos como familias naturales. Porque de ahí es que está el punto. Una mejor sociedad. De ahí es que está el punto. Si no hay una familia de fe, el 95% que llega a la iglesia puede llegar de un hogar funcional y llega carente. Claro. ¿Por qué? Porque su problema no es que el padre sea responsable. La defensa está llena de arroz, de arriba hasta abajo, con habichuela, con conflé, con 7 tipos de queso. Fuera de la universidad, 8 doctorados. Pero el tipo tiene una depresión. Exacto. La tipa no puede ver un asunto que se embala. El problema, porque necesita, ¿el qué? Necesita a Cristo en su corazón. Entonces, el modelo de familia, concluyendo, si la iglesia no lo garantiza, este mundo no podrá caminar alineado a la familia si Cristo no es el centro. No hay garantía. Yo considero que los dos puntos son vitales, porque realmente desde el punto de vista familiar, lo que Jessy dice es una realidad, porque yo hasta conozco jóvenes que están en la escuela, están allá y están acá, pero no se van al evangelio. Y tú te descargas ya no está. No, está descarriado lo que está visitando la iglesia. No, pero que te quiero decir que no se van. Definitivamente no se van. Ahora, lo que dice Joel también es una realidad y yo te la puedo hacer testimonio, porque en el ministerio Oniguan, la mayoría de los Oniguan, el 99% tienen todos los hogares disfuncionales y ninguno fueron instruidos en el evangelio. Y hoy en día hay muchos de ellos que ya se han casado, que tienen hijos, que están en el evangelio, que están formando su hogar y ven la iglesia y ven su pastora, mi mamá, como su madre. Porque ella fue la madre que ellos no tuvieron, porque le enseñó algo y a esos jóvenes se les enseñó a comer, se les enseñó educación, se les enseñó a vestir, se les enseñó, yo me convertí en una profesora, porque yo lo cogía, yo hacía con la hija mía, que era sistema secretaria, lo sentaba a su hijo. Yo no solamente le daba un discipulado, sino que también cogía una parte y
diseñar vaya la responsabilidad de la escuela. Porque todo va a depender de qué clase de líderes somos nosotros también. Porque en el Evangelio nosotros nos convertimos en padres espirituales, aunque a mucha gente no le gusta mucho ese término. Pero eso es una realidad. Porque cuando tú traes a alguien que tú empiezas a instruirlo, tú no solamente le enseñas cosas bíblicas, tú también le enseñas fundamentos de la vida. Tú también le enseñas educación, cómo se debe manejar una persona, cosas que en su hogar nunca la aprendió. Sí, yo, para ir, poner a alinear el tema, que estamos ahí. Y nosotros vimos, bueno, yo vi una película que se llama La Forja. Esa película es muy buena. Vamos a dar un anuncio abriendo entre paréntesis. Okay. El 25 de junio de este mes tendremos esa película, Iglesia Senda Antigua, donde estoy congregando actualmente, en el Centro Comunal La Forja. Se estará realizando esta película profundo, miércoles 25. Como está en El Salvador. La Forja. Las boletas son a 50 pesos, profundo para impacto de Dios. Entonces eso fue una estrategia. Jeffrey va a hablar con referente a esta película, que yo la vimos. O él la vio Yo la vi independiente, pero yo se la recomendé. No vamos a poder estar ahí, pero la contribución de la puerta al profundo, del Ministerio Caminando por la Palabra, va a estar presente. Igual que la película. Sí, entonces, Yo quiero contar algo. Tengo aquí en recogiendo lo que Joel hablaba con respecto a la iglesia, o sea, qué está haciendo la iglesia, y también el tema de James, de que hay una responsabilidad, porque todo es un balance. Entonces, ¿qué pasa? Para culminar o montarme en la idea de Cintia, y hablo de una palabra clave que es el discipulado. Y discipulado no es una clase que yo te doy de discipulado. El discipulado es un modelo con el cual tú vas mirando mis virtudes y también mis dificultades o mis faltas. Pero a quién en mis virtudes tú ves y a quién ves también en mis faltas. Si ves a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el punto de inicio es el discipulado, pero no clase de que dice Mateo. Pero, por ejemplo, Cristo dice algo fundamental en Mateo 28, 19. Él dice, por tanto, o sea, conectando de lo que viene diciendo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer una iglesia modelo? Siendo discípulos, haciendo discípulos, pero es con nuestra vida. Porque el joven que viene carente y ve un liderazgo sano, un liderazgo donde no hay máscara, que tú te sientas con él y tú le dices, mira, yo como cristiano tengo varios años, y tú vas creando confianza con él y diciéndole tus luchas, no a profundidad, pero él se va familiarizando contigo y él va abriendo su corazón. Entonces ahí ya tú entras en un proceso de irlo discipulando, irlo formando bíblicamente y también con tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El modelo, el discipulado interno. Porque como la educación empieza por la casa, también la formación empieza en el liderazgo dentro de la iglesia. Entonces hay que ver, porque, o sea, no podemos juzgar, porque algo que tratamos es quién instruyó a los pastores que hoy están. Entonces hay que hacer un balance, porque al hacer el balance, ¿quién lo instruyó a ellos? Ok, ellos no fueron instruidos, ellos no están lo que han podido desarrollar. Pero nosotros que vemos el problema ahora, ¿qué podemos hacer? Una pregunta ahí al Jeffrey, conforme a lo que está diciendo. Por ejemplo, hay un modelo en la Biblia, hay uno solo, no hay varios. ¿Cuál es la distorsión que hay en estos tiempos? Porque es que hay demasiado modelo en estos tiempos. Pero la Biblia nos enseña un modelo específico, en el cual como creyentes nosotros todos debemos andar. Pero hoy en día vemos diferentes modelos por diferentes pensamientos, ideologías y todo eso. Pero si analizamos, el modelo es singular. O sea, es uno solo. Pero cuando observamos y miramos, vemos diferente. Entonces, por eso el caos, es por eso el problema y las distorsiones que hay en la mayoría de jóvenes en este tiempo. Porque, por ejemplo, un hombre viene y se congrega en mi congregación, ve un diseño, yo voy a otra congregación, veo otro diseño,
Entonces me hago preguntas, pero ¿por qué en mi iglesia así, en otra así? Y eso es lo que ha traído todo ese tipo de distorsiones. ¿Por qué? Porque la mayoría no están caminando en el diseño que está en la escritura, porque hay un solo modelo. Y si hay un solo modelo, se supone que todos debemos andar en ese modelo. Claro. Sí, mire, yo toqué un punto, fue con alguien, y yo decía que en sus inicios a Remolcoso en una entrevista le preguntaron que por qué hay tanta iglesia como banca de lotería, pero ese no es el problema. El problema es que por qué hay muchas diferencias en estas congregaciones. Sí tienen la misma palabra. Observe, no digo esto para cuestionar a nadie. Soy una persona muy respetuosa. Lo que pasa es que si en una comunidad nosotros, cada quien tiene un ideal diferente, pero si hay una instrucción bíblica y todos pasamos ese manual, tenemos que quedar de acuerdo en lo que dice este manual. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que entender que aparte de doctrina fundamental, hay doctrinas que están establecidas con dogmas por el hombre. Así, y eso es lo que ha traído las divisiones. Pero note algo para que vean. Hay cosas que sí funcionan y no le hacen daño a las palabras. Pero hay cosas que sí se salen mucho de las palabras. Sí. Porque hay maneras en las que yo veo congregaciones que por eso yo le digo a muchos ministros, usted como ministro de la palabra, usted no puede venderse a un solo público. Y usted dirá, ¿cómo así, varón? El predicador, el ministro, el evangelista, el joven que tiene talento, músico, no puede venderse a un solo público. Le estoy diciendo por qué. El detalle es que cuando nosotros no filtramos la palabra y sabemos y no tenemos identidad, nosotros somos como el camaleón. Correcto. Y usted dirá, ¿cómo es el camaleón? Cuando estoy ande fulano, soy como fulano. Cuando estoy ande fulano, soy como fulano. No. Usted tiene que tener una identidad. Que a donde quiera que usted esté, usted se comporte como tal. Entonces, esto es lo que pasa con los jóvenes de hoy en día, que no tienen identidad. No es que a la iglesia de fulano son así, no. Porque yo comparto con un sinnúmero de personas, cristianos que tienen tatuajes, que tienen aretes. Yo comparto con todos. Y yo tengo que ser como ellos. Y tengo que cuestionar cuando voy a su congregación y decir, ¿por qué aquí permiten? No. Lo que pasa es que el nivel quizás de revelación que se le dio a ellos fue ese. A ellos lo enseñaron así. A nosotros lo enseñaron así. Y en parte hemos aprendido la palabra, porque no es que te enseñen, es que tú también aprendas la palabra. Pero ¿qué digo? Nuestro hermano católico. Hay muchos católicos que yo digo que eso parecen cristianos. Sí. Mira. Son carismáticos. No, carismático no. Yo le estoy diciendo católico que no es batalla. Es que esa gente, no sé, ellos quizá estarían como nosotros al final digamos. dicen y la Virgen María. No, como nosotros digamos. Mucho duro. Mire, como nosotros digamos, si usted hubiese nacido, esto es por obra del Espíritu, para no. Démosle gracias a Dios, que fue el Espíritu Santo de Dios que nos trajo aquí. Y nosotros no nacimos en Israel, Pakistán, en Bagdad, en Afganistán, o nacimos en el Vaticano. Porque si hubiésemos nacido allá, estuviéramos en la misma condición que ellos. Así es. Porque aparte de la tradición, que influye mucho la cultura, hay una parte que es el espíritu. Si el espíritu, aquí hay muchos que están aquí para que sepan, el Espíritu Santo les reprende. Hasta por agarrar esa copa. Un ejemplo, no le estoy diciendo que le reprende el espíritu por agarrar esa copa. Pero si a aquel no le reprende el espíritu por agarrar esa copa, yo no puedo imponerle porque es a mí. Había un punto fundamental que es la santificación. Que es la santificación que íbamos a tocar, que Jeffrey me lo mandó y yo pude estudiar un poco y lo puse aquí. Posicional.
Vamos a dar un poco de introducción. Vamos a darle ahí. Vamos a entrar ahí. La posicional, que es cuando yo me acerco al evangelio, cuando yo conozco el evangelio. Ahora hay una que es la progresiva, que en la progresiva, en la posicional, tiene que ver con Dios, ¿verdad? Pero en la progresiva hay una parte en la cual yo me veo involucrado. Y ese es el problema. Que cuando nosotros queremos llegar a un nivel de santificación y no nos involucramos, no va a haber ningún cambio. Porque si el Espíritu Santo a ti te reprende algo, tú tienes que dejarlo de hacer. Porque Él te está apartando para una obra en específico. No sé si me entiendes. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes de hoy en día? Que al final, aparte de la revelación que ellos tienen de la palabra, ellos tienen ya su ideal. A veces los líderes que nosotros tenemos hacen lo que pueden, para no decir otra cosa. Sí. Hacen lo que pueden, lo que tienen a la mano. Y yo he dicho, en el Evangelio ninguno de nosotros estamos obligados. Esto es algo voluntario. Y si usted le dice a un joven y lo instruye o le enseña, porque usted no va a enseñar más de lo que usted sabe, o sería, ¿qué fenómeno es? ¿Y de dónde está sacando esta revelación? Tú da lo que tú tienes, entonces eso es lo que vemos. Y también en un punto, mira Cintia, ella tocó un punto muy importante. ¿Cómo ven esos jóvenes a la pastora? Como una madre. La iglesia no necesita, aparte de un pastor, necesita un padre que esté ahí. Así es. Así es. ¿Me entiendes? Que lo guíe. Y en el Entendemos. discipulado, el joven tenía una condición que era rebelde, era haragán, holgazán, no hacía de nada. Y el hombre le enseñó hasta eso. Hasta cuando llega a un lugar, saludar a la gente decentemente. Sí, así es. Yo quiero leer un verso bíblico para de lo que usted está hablando. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 3. Libro de los Hechos, capítulo 6, verso 3. Pongo la voz, Ramón. Tira ahí. Libro de los Hechos, capítulo 6, verso 3. Buscar, pues, hermano, dentro de vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos en este trabajo. Primer punto, lleno del Espíritu Santo, y el otro punto, lleno de sabiduría, entendimiento, comprensión, aflicción, a cuánto lo que vayan a hacer. Pero el problema no tanto eso, es que hay muchas iglesias en estos últimos tiempos que están ungiendo mucho, pero lo están mandando como a Saúl. A Saúl lo ungieron como rey, lo mandaron, pero no se sabe quién lo instruyó. Entonces el problema están poniendo muchas personas en muchos lugares de líderes que no tienen la facultad para estar en ese lugar. Porque cuando llegan jóvenes que necesitan una palabra, en vez de una palabra de corrección, o sea, para entrar en un mal camino, lo que hacen es que lo batean. ¿Entienden? Con la palabra lo batean. Entonces muchas veces el Espíritu Santo trae a la gente a las congregaciones y nosotros lo sacamos de la congregación. Sí, pero eso tiene un trasfondo. Peligroso. Está bueno, está bueno. Está cogiendo sazón. Fluye, Ramón. No, Juan se me está durmiendo, ¿eh? Espérate. Te dio oportunidad, te dio Un oportunidad. bombazo. Te dio oportunidad. Chip, tengo un bombazo. Te dio Tengo un bombazo. oportunidad. Rápido, Un pero bombazo. tranquilo. Después que Ramón suelte, Entonces, tengo un bombazo. Ay. ¿Quién está instruyendo a esa persona? Oye, qué bueno. Si hay 5 ministerios, está el apostolado, está el profeta, está el evangelista, está el pastor y el maestro. Pero ese ministerio, el ministerio maestral, para enseñar, para educar, para instruir, es el ministerio que menos se está vendiendo en las congregaciones. En una congregación dicen, viene el pastor, suponiendo el maestro joven, maestro. Si fuera apóstol, evangelista o profeta, pero maestro. Igual como que dice, tal día hay día de oración. Oración. Está raro eso. Entonces son dos cosas principales para las congregaciones. Y son dos cosas de las que menos le gustan a las congregaciones. Que leer la palabra. Educarse bíblicamente. Hay gente que tú le preguntas cualquier verso bíblico y no te sabe ni decir.
¿Por qué? Porque no tienen una intención de aprender. No, porque yo lo llamo para los Pero son jóvenes. presidentes de caballeros. Exacto. Son Entonces, presidentes de quieren que lo jóvenes, unjan líderes de edad. para estar en el liderazgo, pero Son no, diáconos. no quieren, no saben de nada de la Biblia. El bombazo es el siguiente, porque si nosotros tenemos que ser sabios en cuanto a esto. Siguieron, los jóvenes hoy en día, cuando llegan a las congregaciones, no encuentran. Le digo algo, los jóvenes tienen el evangelio más fácil hoy en día que cuando yo me acerqué. Sí, así es. Entonces, no Así hay es. excusa, Así es. porque está más light. El evangelio que se está viviendo hoy en día es un evangelio light. Sí, Tú sabes, claro. tú Pueden sabes. venir con su Selena Converse, sabe con su que los que Converse. tienen Antes más de no, 15 la años gorra en para el atrás. evangelio, Sí. saben. Un Ya baterista tú no con sabes sonido. cuando es un joven cristiano. No. Y eso es ropa, ¿ves? Pero te estoy diciendo, para cuando yo me acerqué, Su fe a lo general. no un guardia, sin cobrar su camisa, su botón, una Con carrilla corbata. y su cosa. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Hoy vemos muchas cosas. Entonces, el joven es porque no hay una identidad, pero tiene la cosa más suave. Sí. Si vamos a cuanto a eso, no, porque no. Mire, maestro, ahora lo que es que no hay identidad en la juventud. Hay un factor también, que la generación que ahora, la generación de ahora, ¿verdad? La generación pasada, la generación que llega ahora a la iglesia, llega con conocimiento, porque hoy todo está más fácil. El problema es que muchas veces está lo que se hablaba ahorita, que está el líder preparado para recibir y darle esa alimentación a esas personas que vienen con diferentes dificultades. Cuando una persona llega, no solamente llega herido, no solamente llega con falta de un abrazo, también llega con necesidades, que usted tiene que pararse en pie, gente que tiene que ser psicólogo de esa persona, está usted preparado para recibir a esa persona. Yo creo que la iglesia de hoy en día está carente de un poco más de responsabilidad para dar el sustento a la iglesia que hoy en día nosotros estamos lidiando. O sea, los líderes que están actualmente en las iglesias, no todos, sino pero muchos de los delitos que estamos pasando, creo que tenemos que irnos actualizando con las escrituras, con muchas otras cosas, con capacitaciones para poder atender a la generación que viene. Bien, muy bien. Ese era lo que iba a tratar. Porque es que ya la generación en la que nosotros estamos viviendo, la juventud de hoy en día es muy informada. Tú sabes, ya es una generación que sabe muchas cosas. Sí, pero hay que ver qué tipo de información ellos reciben. Porque hay personas que reciben un bombardeo y van ante el pobre pastor. Le dice, pastor, esto y esto. No, porque usted sabe que cuando yo prendo un micrófono y hablo en las redes sociales, yo puedo hablar lo que a mí se me venga en gana. Sí. Y yo tengo views y seguidores. Ya yo voy a creer en lo que dice ese rabino, porque ya me adoptaron como rabino. Entonces yo, una persona de mente débil, no, pastor, usted no sabe de eso. El que sabe es el rabino fulano, que es que está La Biblia, en las redes sociales. Entonces, Selenia toca un punto. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la palabra. Tenemos mucho apoyo, tenemos mucha teología, muchos manuales, muchos libros. Ahora, cuando tú tengas una interrogante, no utilice eso para dañar a tu líder. Es para que aprendamos los dos juntos. Claro que sí. Para Sí, que crezcamos. pero hay un punto también que a discutir. Si yo como pastor, un miembro viene y me hace una pregunta, si yo no me la sé, no puedo decirle al miembro, no, eso está endemoniado, no crea eso. No, ¿cuál es la pregunta? Ah, mira, no me la sé ahora, pero nos vamos a sentar. Mañana yo te voy a llamar, ven a mi casa y nos sentamos a debatir. Porque es mi responsabilidad como pastor. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una generación que llega a la congregación, ¿verdad? Entonces, muchas veces el liderazgo, lo que en vez de hacer el trabajo, lo que lo lleva a la ignorancia. Claro. No, nosotros creemos eso, no creas, no, espérate. Tú tienes que saber con qué tú estás lidiando. Hay mucha filosofía hoy en día, hay muchos pensamientos que tú tienes que actualizarte y saber qué es lo que los jóvenes están. Claro. Tú trataste un punto
para ya culminar, y es que hablamos del mundo, no que el mundo, y le llamamos mundano a la iglesia, que se ponen pantalones, que se usan aretes, pero tú, la estrategia que estás utilizando para atraer a las personas, ¿es la de la escritura o es la del mundo? Tú tienes que ver cuál es la estrategia que tú estás utilizando para atraer a las personas. No, es el evangelio, es la palabra predicada que va a convertir a una persona, Así es. no tu estrategia. Entonces hay muchas cosas que los jóvenes hoy en día están luchando. Los 5 pasos para el evangelismo. Los por 10 eso. pasos para dejar la droga. Los 15 pasos para dejar la masturbación. No, eso no. Es por eso que yo siempre he aprendido a través de la escritura, que ese texto nunca se me olvida, que es Hebreo capítulo 4, verso 2. O sea, dice la escritura claramente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra no hace el trabajo en ese joven que está atado en la droga, que está atado en la prostitución, que está atado en el alcoholismo, o sea, en cualquier atadura tipo, o sea, si no es la palabra, oye, ese joven puede venir hoy llorando, porque ¿qué pasa? Muchos jóvenes llorando a la iglesia y al día siguiente ya no van, porque el problema entró en un mover de emoción en ese momento. Sus emociones fueron tocadas, pero no fue el espíritu en esencia que tocó a esa persona. Pero cuando la palabra penetra, oye, separa, liberta ese joven, y ese joven entonces acude al llamado voluntariamente, como decía Jensi ahorita. O sea, nosotros no estamos obligados aquí. Cada quien voluntariamente dice voy a la iglesia. O sea, a nadie le ponen una pistola para que vaya a la iglesia. Cada quien se levanta, si yo voy a buscar a Dios, yo voy a ir a la iglesia, voy a comenzar a evangelizar, voy a comenzar a predicar, voy a comenzar a estudiar la palabra. Y una de las cosas que encontramos en la escritura es que dice que todo don perfecto no ha sido dado, o sea, todo no ha sido dado, pero especifica algo el apóstol Pedro, que él dice, o sea, que nosotros tengamos que hacer la cosa con diligencia, añadirle a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. O sea, y comienza a decir varios tópicos de unas personas cuando entra a participar de esa naturaleza divina. Entonces, cuando la palabra penetra en el corazón, el hombre crece espiritual. Tiene otro bomba. Nos quedan 3 minutos, Jensi. 3 minutos, Jensi. No, el combate es breve. 3 minutos nos quedan. Hoy en día, en las congregaciones, ¿qué de tan interés usted ve a un joven por aprender la palabra? No se quedan en las predicaciones, Francisco, con punto. Es la palabra que te cambia. Claro. No es mover, no es lo almático, no es la adoración, que la tierra, falta el worship, el sacudirme fue una sola llave. Y si hay danzarina, lloran. Si hay danzarina, lloran. Si hay danzarina, esa es la parte más central. La generación de hoy en día. Han hecho un daño. Te digo por qué le han hecho un daño. Y no me tiren piedra cuando me ven. Atención los worship. ¿Qué pasa? Yo soy worship. Pero escucha, Mira dónde tú estás. Búscame 5 de ellos que están aquí a donde tú estás, hablando de la palabra. No. Después que terminan de sacudirse, de mover, los van a tocar para la esquina, Claro. fuera en la actividad. Hacer coro, a comer empanada. Y la mayoría de músicos son igualitos. Exacto. A comer bolones. Porque no hay una madurez espiritual. Entonces, le echamos culpa a un señor que está lidiando con una generación rebelde. Sí, sí. Exacto. Eso es Es un un punto punto, ¿lo fuerte. está entendiendo? Sí, Porque nosotros, cuando llegamos al evangelio, nos preocupamos por aprender la palabra. Fíjense, ministro, que el predicador siempre cuando le pasa, ¿y dónde están los músicos? Que quieren cantar. Una batalla, Ya sí, déjenlo, está bien. como lo Media hora para llegar. Está bien, está bien. Mira, tenemos un maestro aquí, Joel. Y damos clases en el Instituto Bíblico. ¿Qué joven? Este que va a iniciar la nueva. Varón, tengo dificultad en la predicación. No. No, varón, no lo dejan tranquilo, déjalo ahí. Espérese, no es que lo dejen. Porque es que Francia, el conocimiento que tiene es sombra de lo que su padre Claro, enseñó, pero claro. hizo diligencia. Claro, yo Él aprendí hizo bastante su como diligencia. pastor. Yo estoy Y sigo sombra de lo que aprendiendo. mi pastor me enseñó, pero yo hice mi diligencia. Así es, así es. Sí, es verdad. El joven tiene que hacer su diligencia, Claro. retener lo bueno y aborrecer lo malo. Exacto. Ahora hacen de la diligencia para conseguir 5 danzarinas. Yo Dios mío. Para eso es diligencia, porque si Oye, no- vamos a concluir, Mira, Las mujeres están activas ahí. Nicodemo fue a Jesús de noche para aprender la palabra. Las Si mujeres, quisiera aprender fuera. el lado femenino de esto,
Vamos. Y estamos dando clases de instituto bíblico con el maestro Joel Díaz. Así que ya te saben. Pues bien, también están hablando sobre los jóvenes que no tienen identidad. Y muchos casos, porque por ejemplo, cuando nosotros venimos de padres cristianos, nos llevan a la iglesia porque sí. No nos enseñan, no nos educan, no se sientan con nosotros, al menos como nunca lo hicieron, hablar de la palabra, enseñarnos quién es verdaderamente Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es Cristo. O sea, uno lo va aprendiendo en el camino. Y muchas iglesias ya tienen política dominical que te enseñan sobre la palabra y nada por el estilo. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso es que mientras van creciendo, tú ves que muchos jóvenes se apartan y muchos que tienen doble identidad. Que están en la iglesia, los domingos están en la iglesia normal, y los lunes y los martes cuando están en la escuela, yo no soy cristiana, yo voy a la iglesia, pero no soy cristiana, pero la mamá jura que es cristiana porque se la lleva a la iglesia obligada, pero porque nunca hay una formación, hay una preparación. Parte Selva que llevan su, para darte la palabra, Cintia, que llevan su vestido completo. Pero ellas van después de la iglesia, que van pan de la amiga, le piden permiso a la sierva. Ya, pues está bien, tú te vas después del culto. Y abajo del vestido tienen su licra puesta y su blusita. Y por la esquina hacen así, en la mochila. Como hace tu prima. Entonces, por eso yo hacía la pregunta ahorita, ¿cuál es el papel fundamental que está jugando la iglesia en cuanto a eso? Wow. Pero en cuanto a qué está haciendo con la parte escritural, qué está discipulando, qué está enseñando. Porque aquí, si vemos el papel fundamental de la iglesia en este tiempo, hay mucha carencia de formación bíblica, es una realidad. Y lo más grave de todo, que el liderazgo, entonces tú quieres traer una instrucción por la palabra, pero tampoco se quiere remover ante lo que no le ha dado resultado. 20 años frisados en eso, porque ese es el problema, papá. Fluye, déjate llevar, si es por la escritura. Ahora, ¿qué estamos diciendo? No vamos a aceptar fábula, no vamos a aceptar filosofía hueca. Pero si es por la palabra, se lo demuestran ahí por la palabra. ¿Tú sabes lo que? No, varón, a mí me enseñaron fue esto. Y eso es lo que yo creo. Yo muero con eso. Yo muero con eso. Y eso es morir con los guantes puestos, fracasado, con 15 miembros, 35 años. Y después de que le vamos a hacer de que una estatua, de que el pastor, 45 años de ministerio, un hombre de Dios, 45 años con 15 miembros. No. Seguimos con la parte. No. Frente a lo que Ramón dijo sobre que hay muchos pastores, es el padre, acá el micrófono. Cintia, no es lo que es eso. Cintia. Bien, entonces, referente a lo que usted estaba hablando, acerca de que muchos pastores golpean en el altar, líderes, ok, los líderes. Su viaje, lo pueden capturar y ese vuelo está comprado. No puede, cuidado, Cintia, no lo juegue con ese viaje. Ese viaje, no. Con una confusión que yo dije que yo Ya la corrigió, ya lo corrigió, ok. Culmine, que vamos a concluir ya. No todos, pero hay un trasfondo y es que en que tú golpeas porque a ti te golpean. Sí. Como tú enseñas, tú aprendiste a golpe, tú quieres enseñar a golpe. Como a ti te atacaban, tú lo que haces es que atacas. ¿Por qué? Porque eres un líder herido, no sanado, no curado. Y con relación a lo que dijo Jeffrey sobre los pastores que no se sientan a dar una explicación a los cuando le hacen una pregunta, ¿verdad? Sino que ellos se ponen a la defensiva. Sí. Mayormente eso es lo que pasa. Porque no te voy a interrumpir, pero por ejemplo, a un pastor que tú tengas y tú le dices, pastor, ¿qué es el proceso de santificación? Ministro, dice Deuteronomio 29, lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. ¿Qué es eso? Mira, eso pasa porque muchos pastores se sienten subestimados por miembros que Dios le ha dado que se dedican a estudiar, incluso más que ellos a estudiar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi consejo? Que no se sientan así. Oiga, denle gracias a Dios que usted tiene miembros que se buscan a buscar, que se dedican a buscar información que usted nunca buscó. Te hacen una propaganda que a ti se te metió el diablo. Mira, hay gente que estudiaron en la universidad, Adiós, que se preocupan por estudiar las escrituras. Entonces, yo a veces no entiendo qué es lo que los pastores quieren, porque si buscan mucho la escritura, te atacan y no te dejan ni siquiera predicar, porque tú sabes más que ellos y ellos se sienten ofendidos porque tú sabes. Porque es Y si tú no estudias las escrituras, te atacan porque tú sabes porque tú. Mira, es que
Es que el cristianismo es tanto bíblico como histórico. O sea, si yo voy a la universidad y me van a hablar de Fabio Josefo, que lea parte de su escritura y me encuentro que en una parte menciona a Cristo, y me encuentro con Tácito, que me mandan a leer todo eso, porque el cristianismo, aparte de que tenemos los pergaminos escriturales, tenemos historia. Porque el cristianismo ha trascendido en base a cultura, época, tiempo. No, y que principalmente el cristiano que va estudiando es una persona que cuando tú le das un estudio bíblico te va a implementar la misma instrucción que tiene de la escuela. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Qué significa esto? Y empieza a averiguar y empieza a inventar. O sea, no te absorbe. Y muchos pastores hoy en día se sienten como afectados por esa parte porque están encontrando gente que le están cuestionando su doctrina. No, ministro, no. Que no se la reciben. Ah, mira, todo lo que tú me enseñaste, ya yo lo recibí. No, el de ahora no. El de ahora, explícame eso. ¿Dónde está eso? Pero yo la Biblia no dice eso. Miren, tiene que haber humildad de ambas partes. Así es. Para que no se... Si yo he alcanzado un nivel, una revelación, me sacrifiqué, compré los libros de 3.000, 5.000 pesos, La mayoría no me quiere dediqué invertir. a un instituto, pasé noches enteras estudiando, tengo conocimiento en ciertas áreas. Yo no puedo menospreciar al que no lo hace. Así es. Mi idea es ayudarle. Yo no puedo tirarle piedra porque yo sé. Y yo me he topado con muchas personas que saben bastante y me tratan igual. Correcto. Y hemos tocado ciertos puntos. La idea aquí es que todos aprendamos. Así es. Que yo te pueda transmitir lo que he aprendido con humildad. No con arrogancia, no porque yo sé, no porque tú dices, no porque tú estás quedado atrás. Ustedes saben que nosotros tenemos que sobrellevar los débiles. Es que la Amén. Y misma el que escritura dice, la misma escritura, verdaderamente sabe algo, nunca te va a demostrar su sabiduría. la misma escritura Porque establece. el que habla mucho, escúchame, el que habla mucho y que quiere mostrar mucha sabiduría, al final no tiene nada. Créeme que en ese renglón hay alguien sentado ahí que tiene más sabiduría que ese y no habla. Porque la sabiduría de Dios es humilde, no animal y diabólica, como dijo San. Por eso la misma escritura establece y dice que no tenga más concepto de ti mismo, o sea, de El que que debes debería tener. tener. No, O sea, es entiendes, que, sobre o sea, Yo vi un video de una miembro que estaba en la congregación, eso es tendencia ahora. Y ella se está grabando, el pastor le está pidiendo que por favor, que pare, con decencia. Él puede estar equivocado el pastor, pero tú estás actuando mal como él. Correcto. Sí. ¿Tú me entiendes? Claro. Porque tú tengas un punto, tú no puedes atropellar el líder. Estás que tú tienes escogiendo frente. algo. Y si vemos un ejemplo claro de Saúl, de David hacia Saúl, fue que David respetó al ungido que Así estaba es, de turno. Así es. Aunque carezcan de información, mire, ya con esto termino. Yo iba a estudiar visita médica. Sí, hay que respetarlo, porque están ahí y tenemos Y Dios ponga los buzos. ministros. Claro. Ahora claro. bien, yo iba a estudiar visita médica y me gusta la venta, y en cuanto estaba estudiando todo eso, tuve una conversación con una joven y ella me dijo, cuando yo fui a mi entrevista para ingresar a la visita médica, me dijo el que me estaba entrevistando, tú tienes que saber de todo, no nada más de medicina. Los médicos no quieren que le hablen de la composición de la pastilla porque ellos estudian eso. Ellos quieren que tú vas a llegar a un consultorio y el médico te va a decir el juego de los que con los niños, ¿cómo pasó? Y si tú no sabes de eso, te va a decir por doble acostado. Porque Pasó yo 5 pago a el 1. entero. Pasó 5 a 1. Sí. Oyendo cosas de medicina. Entonces, Exacto. el creyente, Sí. el pastor, el liderazgo eclesiástico tiene que saber de todo un poco. Claro, sí, Porque claro. tú vas a venir con personas heridas, con personas maestros en teología, tú tienes que saber involucrarte. Y si no sabes decirle, mi líder, vamos a orar, vamos a filtrar esta palabra que me siento un poco archivado. ¿Esto te hace menos pastor? Tú eres el pastor. Señores, queremos hacer una interrupción porque ahora le vamos a cantar cumpleaños feliz a Ay, un tanto. miembro del Ministerio Caminando por la Palabra. Dios que cumpleaños mío. hoy, nuestro hermano Giancarlos Arias. Cumpleaños feliz. Celebramos a ti.
cumpleaños, Giancarlo. Felicidades, Giancarlo. Y así, con alegría, con júbilo, se despide el Ministerio Gabriel